Son las 8:37, recibimos en RPP al congresista no afiliado Carlos Anderson, que ayer participó como sus colegas en un pleno que decidió, entre otras cosas, la censura de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Señor Anderson, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, ¿qué tal? Explíquenos, por favor, cómo ha sido posible censurar a Betsy Chávez gracias a 9 votos de la bancada de Perú Libre. ¿Qué nos dice esto sobre la situación del oficialismo en general y de Perú Libre en particular? Bueno, mira, la verdad es que había como un observador, si tú quieres, ¿no? Sí. Pero desde un principio Perú Libre fue una amalgama de diferentes intereses, ¿no? O sea, esa bancada de 37 era serronismo claramente identificado, una bancada magisterial y terceros que estaban buscando la luz, un poquito de luz bajo el sol, ¿no es cierto? Me refiero a Bermejo y otros más. Y entre ellos, bueno, hay siempre competencias, ¿no? Y en esas competencias, por el liderazgo, se han generado, creo yo, enemistades, pero muy profundas, ¿eh? O sea, la verdad es que los odios en la izquierda son muy profundos, ¿no? La señora Betsy Chávez fue, si mal no recuerdo, expulsada de Perú Libre, ¿no? Así que amigos en Perú Libre, propiamente dicho, no tenía, ¿no? Evidentemente, sí sorprende un poco, porque en la mañana de ayer, la verdad es que un poco el run run, como dicen, era que bueno, que no se iban a lograr los votos, ¿no? Pero lo que nos está diciendo quiere decir que no hay ninguna facción de Perú Libre y su constelación que tenga en cuenta el interés nacional. Son luchas de poder entre facciones. Pero son luchas, cuotas de poder y todo lo demás. O sea, yo no los he visto desde un principio poner o anteponer los intereses nacionales en ningún tema, ¿no? Pero al mismo tiempo preocupa, ¿no?, por estas cuotas de poder, por estas peleas de cuotas de poder. ¿Quién será el próximo o la próxima ministra de Trabajo? Recordemos que mientras esto se debatía en el Congreso de la República, el señor Vladimir Cerrón ingresaba a Palacio de Gobierno y él mismo decía, ¿no?, ingreso como aliado, no como camarada. Sí. ¿Cuál es el mensaje ahí? Bueno, mira, nuevamente el señor Cerrón sabemos perfectamente bien que es el portero más poderoso del país. En realidad, si yo pudiera traducir, yo sé que a veces me dicen, usted habla mucho inglés, pero lo que pasa es que hay unas palabras en inglés que son muy precisas. Por ejemplo, el gatekeeper, ¿no? El que cuida la entrada, ¿no? Ese es un portero muy particular. Yo creo que más que portero, él es un gatekeeper. Él permite o no permite que haya gente alrededor del presidente, del gabinete, ¿no? Pero congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? A ver... Te veo en espíritu. Hablando, usted sabe que en política los gestos son muy importantes y además no hay coincidencias. ¿Usted considera que ayer el señor Cerrón, con esta reunión, que era simultánea a la censura, y a su vez, agreguémosle a esto, el voto a favor de la censura de 9 congresistas, si no me equivoco, de Perú Libre, el señor Cerrón ha ido a Palacio a negociar la cuota en ese portafolio, ¿no?, que es muy importante como todos los demás, y además esta situación de distanciamiento que hay a tal punto que hemos escuchado a Guillermo Bermejo, decir que ya están los gallinazos en Palacio de Gobierno. ¿Cómo interpreta usted todo este panorama en torno a Perú Libre? No, creo que tu sospecha es muy acertada, ¿no? Las cosas no se dan por casualidad. Esa visita básicamente debe haber sido una señal para los congresistas de Perú Libre de que el voto era hacia abajo, ¿no? O no sé si hacia abajo, hacia arriba, no me acuerdo cómo hacían los romanos. Pero hacia abajo, hacia abajo. Hay diferentes interpretaciones históricas, pero el hecho es que sí, ¿no? Él fue el que le bajó el dedo, si no, no hubiera habido esos votos de Perú Libre, y lo más probable es que esté buscando ahora nueva cuota de poder, ya que aparentemente la cuota que tenía en el MTC, en el MINEM, digamos que ha sido reducida a su mínima expresión. Aparentemente, ¿no? Porque la verdad es que en este gobierno no todo es lo que aparece. ¿Y las expresiones de Bermejo, que todos entienden que ha sido contra Cerrón? Eso sí no me extraña. Mira, entre ellos, si escuchara las cosas que se dicen, o las cosas Cuéntenos que dicen... alguna, pues. No. Ya la vez pasada, por decir algo aquí, ya ni les cuento. Pero, es que lo que pasa es que como no podemos entrar, usted tiene que brindarnos detalles. Eso. No. Yo espero que entren muy rápidamente, la verdad. Mira,
Sí, no, entre ellos hay odios muy profundos, o sea, es lo que te puedo decir. Y mientras estos odios profundos se producen entre camaradas o entre aliados y socios, nadie piensa en la economía peruana. Y Sí, problemas graves como el de las bambas se mantiene y se prolonga. Cuéntenos, por favor, qué cosas se puede hacer para cambiar el foco del interés y pasar del odio a la construcción. Mira, lo primero que hay que entender, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha sido, creo yo, una muestra de eso, es entender que el rol del Estado no es hacerse parte de una de las partes. O sea, el Estado no está allí, digamos, para apoyar sin crítica al empresariado, para apoyar sin crítica al sector trabajador, ¿no? Su papel es más bien de árbitro, facilitador, promotor, etcétera. Y eso no lo vemos. Lo que vemos es un gobierno que siente que, como ha habido un Estado opresor, su papel ahora es ponerse al frente de los intereses, entre comillas, ¿no? del pueblo. Pero, como sabemos, esos intereses no necesariamente a veces, ¿no? Tienen, pues, el imperio de la ley detrás. En el caso de las bambas, por ejemplo, creo que es innegable que ha habido allí una venta de terreno, o sea, hubo un acto jurídico, que de repente no fue todo lo bueno para las comunidades que debiera haber sido. Sí, que la empresa debería, por ejemplo, con iniciativa del Estado, ¿no? Con lo que se llama la persuasión moral, convencerse a sí misma de que es bueno que haga algunas cosas, también. Pero lo que no puede hacerse es simplemente decirse, bueno, mira, se violó, se violaron los acuerdos y ahora ustedes tienen que hacer esto, no importa qué. No la ve el Ejecutivo, no la ve el Legislativo, pero tenemos que encontrar puntos en los que ambos puedan negociar puntos mínimos en beneficio de los más pobres que ya están sufriendo el embate de la crisis. Hacemos una pausa, son las 8:45. Regresamos para seguir conversando con el congresista Carlos Anders. Sencillo que el Ejecutivo no la ve y el Legislativo tampoco. No ve que lo que en la realidad está sucediendo. La pobreza avanza, se viene la crisis alimentaria, si es que ya no está aquí entre nosotros y ustedes lo deben de sentir desde sus casas. Se ha cambiado, ayer se ha censurado a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Y precisamente empleo es lo que quieren los peruanos para poder solventar sus gastos. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer el nuevo ministro o ministra de Trabajo? Bueno, lo primero que tiene que hacer es escuchar el título de su cargo, ¿no? Sí, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Y tenemos que entender, y tiene que entender también que vivimos en un país donde solamente 2 o 3 tienen trabajo formal. El Ministerio de Trabajo, ¿sobre qué trabaja? Sobre ese pedacito de formalidad. Y lo que debería estar haciendo es promover el empleo. Promover el empleo, en este caso de emergencia, masivo, productivo, temporal. Y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Por ejemplo, si uno va en las zonas duras, digamos, de Lima o en el resto del país, te das cuenta que las personas te dicen, las familias te dicen, yo no quiero que me traigan que me regalen cosas, más bonos, yo quiero un trabajo, quiero poder colaborar para poder hacer mi muro de contención. Quiero ayudar a poner las pistas. Esos son núcleos ejecutores. Existen esos programas, pero todos son a nivel mínimo. Y lo que tendríamos que hacer es masificarlo. Por un lado, los países un poco que también están en el mismo problema, porque la crisis es finalmente mundial y las características se repiten, también invierten, ¿sabes en qué cosa? En capacitar. Nosotros tenemos un grave problema de pocas capacidades de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de darles un bono hacia lo ciego, se le da un bono por estudiar un curso de 6 meses, por ejemplo, de electricidad, de carpintería, de pintura, no lo sé, de inglés, ¿verdad? Ese tipo de cosas. O, por ejemplo, lanzar algo que también nosotros, por lo menos, lo pusimos como una promesa de campaña, ¿no? Embellecer todos los centros históricos del país, ¿no? Que son trabajos sencillos de pintura, de albañilería. O sea, tenemos que pensar creativamente, ¿ya? Para generar la mayor cantidad de empleo productivo, temporal,
¿no? Mientras vamos generando nuevas capacidades. Eso yo no lo veo. Señor Anderson, usted ha publicado un artículo hoy en el diario Gestión bajo el título del silencio cómplice, en donde afirma que más grave que los estropicios que puede hacer el oficialismo es la pasividad de la oposición, la pasividad de quienes constatan esto sin reaccionar. Pero lo que esperamos de políticos como usted es que fijen un camino para que la gente que quiera terminar con la corrupción enquistada en las más altas cúspides del Estado puedan actuar. Y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el camino que usted ve para salir de esto? Bueno, mira, pero lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencias. Sí. Conciencia todos, ¿no es cierto?, del grave daño que significa la corrupción, del grave daño que significa, por ejemplo, solamente en materia de obra pública, aquí los números que lo hemos dicho muchas veces, pero 23.000 millones de soles que se pierden al año por corrupción en obra pública, parecen poca cosa, pero en un país donde el 43-44% de los niños menores de 5 años están desnutridos, yo hago la ecuación. Mira, elimino esa corrupción y la utilizo para erradicar la pobreza infantil. O sea, así son las cosas, ¿no? Pero mientras no haya conciencia, mientras lo tengamos como un tema secundario, ¿no? Mientras no tengamos la indignación de lo que sucede. Por ejemplo, yo en el Congreso, cuando me di cuenta de que, oye, pero nadie va a hablar de los audios que estamos escuchando, donde queda clarísimo, ¿no?, que aquí llegó realmente una banda de gavilanes, ¿no?, para levantarse el Estado con rueditas, y mis colegas todos en silencio. Entonces yo, que no soy, digamos, miembro de ningún partido grande ni nada por el estilo, dije, yo no me puedo quedar callado. Y dije lo que dije, ¿no? Y le dije a mis colegas congresistas que el silencio es cómplice, que tenemos que denunciar la corrupción, que tenemos que expresar el sentimiento de indignación de la sociedad, ¿no?, para comenzar. Pero claro, me respondió cric, 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 cric. Silencio. Nadie se hizo eco. Congresista Anderson, sí. Lo que se busca aquí es promover más la inversión nacional y extranjera para que el Perú salga de la crisis. En ese sentido, ¿qué le ha parecido el mensaje que ha dejado la vicepresidenta en Davos, Suiza, hablando acerca de perjuicios que trae la minería y además del entorno político que no los dejan gobernar al actual gobierno, valga la redundancia? Mira, ¿usted cree que esto, qué mensaje le deja al inversionista extranjero que ha mirado o ha puesto sus ojos en el Perú? Totalmente confundido, sorprendido, te digo, y te aseguro que no se la pueden creer. Seamos bien claros, en el Perú hay mala minería y hay extraordinaria minería. Hay una minería que es de clase mundial, ¿ok?, que nosotros no podemos sencillamente pintar, ¿no?, como si fuera la minería ilegal, contaminante, etcétera, ¿no? O sea, eso realmente es ser, creo yo, antiperuano hoy en día. Si les cuento todo lo que significa en materia, por ejemplo, de recaudación, lo que podría contribuir, ¿no? O sea, la verdad es que uno dice, pero es una locura. O sea, Dios ha sido bueno con los peruanos, nos ha dado esta maravilla, digamos, de cantidad de diferentes minerales y nosotros no sabemos... ¿Está diciendo que el mensaje de la vicepresidenta ha sido antiperuano? Yo creo que ha sido antiperuano, evidentemente, porque lo único que ha hecho es espantar. Yo ayer di una charla, por ejemplo, en el Congreso de la República, sobre justamente un bloque que tenemos pro inversión, y hablé, por ejemplo, del caso de la India. 8 años del primer ministro Modi, y cómo él, por ejemplo, ha transformado y ha logrado multiplicar por varias veces la inversión extranjera directa. En el entendido, que es un entendido correcto además también, de que los países que han crecido rápidamente, los países que se han transformado rápidamente, no lo han hecho solamente con sus propios ahorros, no lo han hecho solamente con su propia inversión, lo han hecho promoviendo de manera así clara y decidida la inversión extranjera directa, ¿no? China siendo el mejor ejemplo, la India va en ese camino sin ninguna duda, haciendo las cosas correctas. Yo traté digamos, hay una serie de lecciones que aprender allí, pero bueno. Congresista, Mabel habló también acerca del tema de la crisis alimentaria. ¿Y usted considera que tiene asidero el mensaje del Premier cuando dice que la hambruna no va a llegar al Perú porque están tomando medidas o van a tomar medidas correctas?
Yo creo que eso pasa cuando te olvidas de quién eres. La hambruna existe en el Perú, mi estimado. Existe. Hoy día hay hambre en el Perú. Hay hambre. Hay banderitas blancas en los cerros de Lima. Yo he ido y sé lo que es eso. Y ellos que tanto se reclaman del pueblo deberían ser los primeros en reconocer que esa es una realidad. Por eso también he propuesto, por ejemplo, hace casi un mes, ¿no? Que multipliquemos, como lo he dicho hoy día Osvaldo Molina, por ejemplo, ¿no? Que multipliquemos el presupuesto de Juntos, de Pensión 65, porque ahí están identificados realmente, que utilicemos, por ejemplo, los colegios del país, ¿no? Como una especie de cuarteles generales contra el hambre, para asegurarnos que los niños por lo menos puedan tener 2 comidas al día de lunes a lunes, ¿no? No de lunes a viernes. ¿Eso cuesta mucho hacerlo? No. Cuesta decisión, cuesta realmente tener los ojos sobre gobernar y tener al Perú de la... Una iniciativa fuerte en ese sentido que venga del Congreso. ¿Por qué estamos esperando de este gobierno solamente, que ya sabemos lo que es decir, poco eficiente y marcado por la corrupción? Porque iniciativas que ustedes podrían proponer también. Bueno, yo le he propuesto, pero el tema es que esto es labor del Ejecutivo. O sea, si lo pongo en ley, me van a decir, pero usted está proponiendo gasto. Y entonces es inconstitucional. Además, los congresistas, ¿no?, están preocupados en otra cosa, ¿no? Como por ejemplo en las elecciones regionales y municipales que se vienen, y ahora, por ejemplo, Acción Popular ha amenazado con presentar una denuncia de acusación constitucional contra los titulares de todo el sistema electoral, porque ellos han dicho, oigan, estamos ya en pleno partido, no podemos cambiar las reglas de juego, y a pesar de ello, el Congreso ha cambiado esas reglas de juego y pretende inscribir a más candidatos, todo porque no lograron inscribir a sus candidatos en las circunscripciones que ellos hubiesen querido. Efectivamente. Minoría, ¿no? Con su voto. No, mi voto en contra, por supuesto. Okay. Claro, a mí me van a decir, claro, Carlos, porque tú no tienes partido, pero no es eso. Lo que pasa es que la ley tiene que ser igual para todos, y a mí me parece vergonzoso que el Congreso de la República, ¿no?, emita leyes que beneficien específicamente a los partidos que están representados en el Congreso de la República. O sea, así perdemos la superioridad moral que deberíamos tener para poder criticar al otro lado, ¿no? Carlos Anderson, muchas gracias. Nos ha dicho cosas que no nos alientan necesariamente, pero espero que... Qué mala suerte que me toca siempre ser... No, está muy bien que lo siga y sobre todo que está en la lucha usted, y lo vemos en el Congreso junto a otros, felizmente. Muchas gracias por su presencia acá, gracias. por su manera de hablar franca y sin tomar en cuenta qué enemigos nuevos puede usted ganarse. Muchas gracias y buenos días. En eso estamos. Mabel, nos vamos a la pausa de la hora. A escuchar el gran resumen de la hora porque son las 9 en punto. Volvemos.